Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues? Estamos en una batalla más de críticos, hoy con Norma Lorena Loesa, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Miguel Ravelo, Hola, buen día, ¿cómo están? Hugo Lara ¿Qué tal? Hola, saludos a todos, felices fiestas. y yo soy Ali López. Y bueno, como ya lo estamos adelantando, este es el capítulo último y especial del 2025, donde vamos a hablar de lo mejor, tal vez lo peor del año. Pues un año bastante convulso en muchos eventos que sucedieron, también un año con bastantes contrastes en la cartelera, en las nominaciones. Pues, ¿cómo ven este balance general del 2025? Pues regresó Trump, ¿no? Desde ahí se empieza a notar ya ciertas tendencias en el cine, pero también siento yo que aún la huelga de escritores tiene sus últimos, tus recovecos, ¿no? Se sigue sintiendo como esta parte de ausencia de escritores. No sé, ¿ustedes cómo vieron, pues, en rasgos generales, este 2025? A mí sí quedé contento con lo que vi. Hay una buena cantidad de películas importantes de directores que están haciendo y proponiendo nuevas cosas en general, y eso en el cine internacional. Y en el cine mexicano, creo que no ha sido de sus años más destacados, aunque hay cosas interesantes. Es un cine que necesita, para mí, como otra vez florecer, ¿no? Aunque hay bastante producción, en general no hay demasiadas películas que destaquen. Entonces, en ese sentido, un poco de contraste, ¿no? Cine internacional interesante, cine mexicano mm, de bajo perfil. Bueno, yo creo que también me parece un poco lo que hubo, que internacionalmente hubo películas destacables, bastante destacables, sobre todo en este último trimestre, cuando están empezando a soltar ya las películas que van a sonar fuerte en competencias. Creo que varias de las que hemos visto en los últimos meses van a estar aquí en las listas de los mejores, pero fue un año curioso, ¿no? Porque creo que el primer estreno que nos llevó a todos al cine en 2025 fue una película de terror, ¿no? Que fue Nosferatu de Robert Eggers. Y pues así como que digas que un año arranque con la película de horror fuerte de este año, que además dirigida por Robert Eggers, un director que pues obviamente hizo La Bruja, y que ya nos tiene El Faro, nos tiene acostumbrados ya a un cine muy específico que la soltaran como el primer gran estreno del año, pues se me hizo interesante, se me hizo curioso. Al final la película creo que no, bueno, a mi parecer no fue no fue al menos lo que yo esperaba ver, no me encantó tanto. Es interesante, sí, pero en el año sí, principalmente lo del cine internacional estuvo interesante. Digo, yo sé que es un estreno del año pasado, pero a México obviamente llegó hasta este año, que fue El Brutalista, ¿no? Que es una película pues enorme en todos los sentidos. Vimos también este año Aún estoy aquí, ¿no? La película que al final ganó el Oscar a mejor película en lengua extranjera. Y pues bueno, ya entraremos más a los grandes estrenos. Hubo obviamente el regreso de franquicias enormes, ¿no? Como Misión Imposible o Superman. Y en general, pues creo que sí fue un año bastante, pues rico, ¿no? Para ir al cine, para ver películas pues bueno, vaya, principalmente estadounidenses, pero internacionales también hubo bastante cosa interesante. Y mexicanas creo que hubo poco, como dice Hugo, pero sólido. O sea, creo que en general las mexicanas que vimos, bueno, al menos las que yo vi, ninguna de ellas me pareció terrible. O sea, fue un año de cine mexicano no tan, ¿cómo se llama? No con tantas propuestas, pero lo que salió me pareció bien, me pareció digno, me pareció decente, y pues creo que sí nos va a dar un poquito de qué hablar por aquí. ¿Tú cómo lo viste, Norma?
Bueno, pues yo coincido un poco en que en este año hubo una producción muy interesante. Y a la pregunta que hacía Lee, por ejemplo, creo que estamos viendo los coletazos de la huelga de escritores y yo creo que eso permitió que lucieran y que llegaran películas extranjeras de habla no inglesa, que son verdaderamente increíbles. Yo creo que lo que hemos visto en ese rubro, en estas categorías, como decía Hugo, que van a competir y que van a ser protagonistas en la ya muy cercana temporada de premios, son películas que no se hicieron en Estados Unidos, ¿no? Y que llamaron muchísimo la atención. Justamente, creo que también estamos viendo también los coletazos, las últimas boqueadas de la era de oro del cine de superhéroes. Ninguna película destaca, ninguna de las películas que tiene que ver con superhéroes y con el universo Marvel y demás fue como relevante. Todo el mundo está esperanzado el año que entra, ¿no? Con la nueva entrega de Avengers, pero este año no, este año las películas que recaudaron dinero son como, pues, como ya ha dicho Miguel, Misión Imposible o películas que retoman este estilo hollywoodense de blockbuster que a la gente le gusta mucho, como Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Una película muy bien hecha, es yo creo que cinematográficamente muy interesante. Cuenta la historia que ya no sabemos, es un poco un Top Gun con coches, pero logra atraer la acción del público, a la gente le gusta mucho. Y es una de las películas relevantes en blockbusters este año. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es eso, ¿no? Y también otra cosa que me pareció muy interesante de las películas más sobresalientes del año son los temas, ¿no? Sí, ya estamos hablando de polarización, sí, ya estamos hablando de lo que pasa en estos encuentros, la derecha, la ultraderecha y otras formas de pensamiento que no serían tan de izquierda, ¿verdad? Pero finalmente este diálogo entre posturas polarizadas está empezando a verse en el cine. Y por ejemplo, en el caso de Eddington, creo que es la primera película que yo veo que trata de analizar finalmente los estragos de la pandemia. Y creo que de la pandemia no habíamos visto como tema muchas producciones cinematográficas, porque como que todavía era una herida abierta, ¿no? Era difícil hablar de eso porque había cosas que todavía no habíamos cerrado como sociedad y como opinión pública. Pero están empezando a salir estas películas que abordan estos temas, algunas de mejor manera que otras, pero el tema empieza a estar allí. Estamos hablando de una polarización, estamos hablando de los estragos del encierro, del miedo, ¿no? De las teorías conspiranoicas y de un montón de cosas que no estaban como temas centrales y ahora al parecer sí, ¿no? Eso está empezando a pasar en alguna de las películas que vimos este año. Pues yo ya ni me acordaba de Nosferatu, ¿eh? Qué bueno que Ah, han pasado tantos años, ¿no? Sí, y parecía que el terror iba a ser una tendencia en el 2025, o sea, hubo como varias películas ahí que estaban sonando, Weapons, Sinners. Sinners, ¿no? Sinners, ¿no? Y yo creo que hubo varias que Sinners sorprendieron de buena manera o a mi gusto, y hubo otras como Nosferatu o como Drácula de Luc Besson que pues acabaron dándole para abajo, ¿no? O sea, creo que fue como un año de bastantes contrastes y concuerdo con Norma, digo, a mí me gustó mucho Thunderbolts, pero creo que ya no generó ese hype y ya no generó Los Cuatro eso Fantásticos. que solían generar las películas de Marvel. Los Cuatro Fantásticos fue una película Y, desastrosa en y ni todos sentidos. Pedrito Pascal nos pudo salvar. Olvidable, ¿no? O sea, yo me salí del cine y ya se me había olvidado esa película. O sea, digo, Pues, no me la pasé mal, pero pues es como si te comes una dona del 7-Eleven, ¿no? Dices, ay, me la pasé bien, pero ya se me olvidó en un segundo. Y pero son buenas las zonas del 7-Eleven, ¿eh? Sí, sí está Exacto. mejor que Cuatro Fantásticos. bueno, los cuatro, Superman, ¿no? ¿Qué hubiera sido de esta versión de Superman sin el perrito, ¿no? Exacto. Ujú. La arrastrada que el perrito le pone al Lex Luthor es de antología, pero más allá, y además mucha polémica, que si nos gustaba más Henry Cavill, y no tanto de la película y de este nuevo tratamiento, y ya no les gusta que el personaje le hayan dado un giro ahí, un twist, entonces tampoco genera mayor cosa, como dice Miguel, pues ya la vimos, ay, qué padre, y se acaba, ¿no? Exacto. Pero al final creo que es a lo que le están tirando, ¿no? Creo que en los 90, en los 2000 sí buscaban hacer, creo yo,
O sea, obviamente películas que generaran mucho dinero, pero también películas que contaran buenas historias. Ahorita creo que ya, bueno, en Marvel saben perfectamente que lo que hagan, así sea filmar una taza en una mesa durante 3 horas, los va a hacer millonarios. Disney también sabe que haciendo sus live action, o sea, al final la gente va a ir a verlos en masa y van a ser cantidades brutales de dinero. Entonces siento que obviamente hay muchas productoras que no, ¿no? Que sí les interesa contar algo de forma diferente. Siento que James Gunn, el mismo James Gunn, quien hizo Superman, está interesado en explorar un poquito la forma de contar historias. A veces le sale, a veces no. Pero siento que los grandes estudios con presupuestos increíblemente millonarios entraron ya en una especie de comodidad de, pues lo que hagamos va a ser carretadas de dinero. Entonces, pues haz una historia más o menos atractivilla, muévele un poquito para que la gente diga, ay, mira, esto es nuevo, pero ya siento que no le están metiendo tanto esfuerzo, ¿no? Tanto esfuerzo como para decir, ah, mira, una película de superhéroes interesante, es un blockbuster enorme, interesante. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Misión Imposible, que es la última de la saga, pero al final terminó pues siendo no el éxito que todos esperaban, ¿no? Pero ¿por qué? Por lo mucho que costó. Al final, si esta Misión Imposible hubiera costado lo que alguna de las últimas 3, 4, que eran presupuestos obviamente multimillonarios, pero esta siendo la más cara y una de las películas más caras de la historia, pues también es imposible que gastándose esos presupuestos en hacer una película puedan tener pues ganancias, Como que ¿no? le O sea, regresen, ¿no? a lo mucho llegan a lo que le invirtieron, pero tener ganancias como tal, pues es difícil. Pero yo Pero creo que sí les está interesando desde el momento en que saben que para la próxima entrega de Avengers, si no está Robert Downey Jr. y si no está el Capitán América, Chris Evans. Chris Evans, la gente no va a ir al cine. Y Pero se entonces van a sí lo mismo, olvídenlos, ¿no? ¿no? Pero se van a lo Sí, mismo, se van al Capitán América. Robert Downey exacto. Jr. A mí, perdóname, lo de Robert Downey Jr. ya me pareció el colmo del cinismo. O A sea, mí también. tienes durante 20 años, o no sé cuántos años fueron, creo que 16, 17 películas de Avengers en donde quien la arranca es Iron Man, interpretado por un muy buen Robert Downey Jr. Viene Ay, yo durante. odio, yo odio el personaje de Iron Man. Sí, sí, Lo bueno, aborrezco con toda mi alma. Pero tienes toda la razón. O sea, él era la columna vertebral del era la proyecto, columna, ¿no? es la que lo arrancó y gracias a que a Iron Man en, no me acuerdo qué año, 2002 o no me acuerdo qué año fue, le fue bien, gracias a eso tuvimos todo lo demás, ¿no? Y que ahorita, en la nueva de Avengers, que en la última de Avengers, que ya no sé cuántas son, que en la última de Avengers como tal, muere el personaje de Tony Stark y que en la nueva, que sigue estando dentro de lo mismo, el personaje, el villano, sea Robert Downey Jr. y que va a interpretar al Doctor Doom, ya me parece el colmo del A mí cinismo. también, y me parece parte de esto que estamos diciendo, ¿no? Creo que lo mejor ya lo vimos. Sí, Y sí creo que sí es verdad que hacen carretadas de dinero, pero tampoco como antes. Cuatro Fantásticos apenas salió tablas, ¿no? La gente no quiso ir al cine y más bien se está esperando a que llegue a plataformas. Yo creo que sí tienen un problema también con eso, ¿no? Yo creo que tenemos también, o sea, está como justo estos blockbusters que ya no están logrando pues, esta afluencia, ya no están logrando este impacto cultural. Y por el otro lado tuvimos dos películas, siento yo, pues, pequeñitas que ahí parecía que no iban a lograr mucho, que una es Flow y la otra es K-Pop Demon Hunters, que de repente se volvieron el hitazo, ¿no? O sea, aquí en México lo que sucedió con Flow a mí me sigue sorprendiendo así de que una película llenara el Zócalo, ¿no? O sea, que realmente hubiera gente, pues, que la quisiera ver, no Una y tanto opinión como Juan Gabriel, pública, ¿eh? ¿no? y el fenómeno que fue, K-Pop Demon Hunters, ¿no? Creo que aquí en México no se sintió tanto como No, en cómo Estados no. Unidos, pero sí fue para mí una de las sorpresas. En el karaoke de Navidad, mis sobrinos se chutaron el Echaron las Sí. canciones. el álbum completo. Sí digo, fue un fenómeno, no es K-pop, ¿no? O sea, es al final de cuentas una versión norteamericana del fenómeno coreano, pero creo que fue interesante lo que consiguió siendo una película que prácticamente nadie apostaba por ella. Para mí Porque ya fue tiene un Exactamente, muy nicho muy. refrescante y
Ajá, porque ya tenía un nicho, o sea, ya sabían a quién se le iban a vender y de pronto la agarró todo mundo, ¿no? Y les encantó, cosa que está padrísimo. Es como Flow. Flow es una narrativa pues poco convencional, ¿no? Sobre todo que no hay diálogos, que hay, pues, o sea, que se basa mucho en la expresión de los animales, en cómo retratan la naturaleza, en los sonidos, y conectó con la gente pues de una forma que creo que nadie se esperaba. Y Pues con es una que animación también, que tampoco corresponde a estas visiones que tenemos de Pixar y de... pues eso iba yo a decir, o sea, Pixar sí tiene muchas lecciones que aprender allí, ¿no? Desde ¿Alguien la vio Elio? narrativa, no, Ah, pues claro, las técnicas de animación ya son una cosa muy impresionante y creo que incluso se rumora por ahí, en los trascendidos, que quieren hacer una película de un gatito negro, ¿no? ¿Quién sabe de qué se trata la película? Pero la figura es un gatito negro y dices, ay, mis hijos chulos, funciona una vez, quién sabe si funciona todas las veces, pero creo que sí hay ahí lecciones importantes para los grandes estudios de animación que por mucho tiempo no han soltado, ¿no? El cetro de las películas de animación más vendidas en el mundo. Parece que eso está cambiando y eso también está bien, ¿no? y que durante años robaron el Oscar, ¿no? O sea, había películas que de plano no merecían ni siquiera estar nominadas y se la acababan llevando. Y este año que Claro. Flow se lo llevara, la verdad, fue sorprendente también. Siempre ha Sí, sido comentada la injusticia contra el estudio Ghibli, por ejemplo, ¿no? claro. Todos Exacto. estos años ha sido peluciado por cosas que hace Pixar y hace Disney, cuando pues mientras tanto ellos seguían perfeccionando sus técnicas de animación, que hoy la verdad sí son sorprendentes. Sí, que hubo un punto en que el Oscar a mejor película animada lo ganaba Pixar por ser Pixar. No Ajá, por ser la exactamente. película más interesante, la más innovadora, la más creativa, nada, sino simplemente porque Pixar ahora sí que crearon fama y se echaron a dormir. En los 2000 nos dieron una obra maestra tras otra y de repente dijeron, bueno, ya nos posicionamos, todo lo que saquemos va a ser nominado y todo lo que saquemos va a ganar. Hasta que, pues bueno, ya empezó a cambiar esa tendencia hasta este 2025, en donde de plano creo que Helio no la vio nadie. Nadie. Ay, no, yo la vi 5 minutos ¿Y qué ay, tal, qué no? cosa más horrenda. No, no, no. Yo, yo, La verdad, muy tediosa. Yo no creo que eso sea para niños, muy compleja de entender. La trama no es sencilla y pues Ya monitos de colores les bailando, ¿no? acabó el combustible creativo, ¿no? que bueno, Y también, ahora todo lo hacen pues por miedo y avaricia. Entonces, pues Pues ya van no eso del Toy funciona, ¿no? Story, ¿cuál va? ¿6? ¿5? ¿cuál? Sí, Toy Story Toy 5, Story. viene la 5. Eso ya es un despropósito, porque la verdad la historia había cerrado de un modo excelente En la y todo 3. lo demás ya es un intento desesperado Para de sacar seguir más ganando oro, ¿no? dinero, claro, De las pero ni piedras. siquiera eso, o sea, yo no creo que la generación incluso que creció con Toy Story quiera ver otra película cuando el cierre era perfecto, cayó en un momento exacto de la vida de esa generación que creció con la película, y ahorita ya están en otro rollo, ya están viendo otras cosas. Yo auguro que pues sí, la van a ir a ver, pero no con el fervor ni con la ilusión con la que se vieron las otras películas, ¿no? Pero, Sí, ¿qué no. pasa, por ejemplo, con cosas como Intensamente 2, ¿no? Que Ay, fue, a mí no me creo, gusta intensamente. pero en su momento fue la película animada, tuvo el mejor estreno en la historia, Sí, ¿no? porque supieron llegarle al nicho. Creo que eso Supieron es lo que les llegarle. está faltando. Le está llegando O esta sea, llegan al nicho también nueva. porque tienen una gran maquinaria de Así es. publicidad y de promoción, ¿no? O sea, Sí, no. que es ya Porque la imposible película, competir y híjole, tienen a las salas de mí no me cine, ¿no? gusta. Pero, y la gente pues obviamente va porque es lo que programan en las salas, ¿no? Porque la oferta es muy pobre, aquí en México en particular, y es un problema que ya sabemos que lleva décadas así, ¿no? O sea, donde pues si te dan los Avengers, lo que sea de toda esa línea, pues ocupa las 8 o 9 salas de un complejo cinematográfico de 10, ¿no? Entonces, pues la gente va con sus niños y pues, se va a meter a ver eso porque es lo que hay, ¿no? Es Así es. casi peor que la Unión Soviética en sus peores años, Por que tenía nada más ahí, sí. 3 películas para ver, y estamos igual, ¿no? O sea, no, o peor, no sé, caray, ¿no? O sea, sin Yo ninguna sí creo, diversidad. si eso es lo que hay. Si tú llegas al cine y ves 25 veces la misma película en todos los horarios disponibles, dices, pues vamos a entrar a verla, ¿no? Pues sí. No te dan chance de escoger y es un poco, pues esta opción, entre más opciones tengas, más accesibles,
más pensadas en los diferentes tipos de público, la gente va a ver otras cosas. No es que no quiera ver otras cosas, no es que no sepa, no es que no les entienda. Es que si tú llegas al cine y tienes 25 veces la misma película y es lo único que tienes disponible, pues vas a ir a ver eso, ¿no? Y como dice Hugo, vienes con la familia, vienes con los niños, no te vas a poner a ver cine de arte, ¿no? O sea, si está Avengers, pues entremos a ver Avengers y a ver qué, ¿no? Y le apuestan a eso, y creo que eso es lo que ha pasado con la mayoría de estos grandes blockbusters, que además, con todo y eso, muchas películas ni siquiera recuperaron el costo de producción. Si hay una crisis seria, y parece que no la están entendiendo del todo. Pues sí, no, y se acuerdan, digo, yo recuerdo hasta con cierta nostalgia, obviamente en el momento en que pasaba, pues decíamos, ay, ojalá un día acabe esto, ¿no? Pero creo que me da hasta cierta nostalgia llegar al cine y no encontrar boletos para algo, ¿no? O sea, llegar y que haya 3 funciones para cualquier película, para la película que todo el mundo quiere ver y que te tuvieras que esperar 1 o 2 semanas para verla porque en serio no se podía ver. Ahorita llegas y en serio he contado 55 funciones de la Claro. película en un solo día, ¿no? O que fácilmente la compras por tu teléfono y llegas y ya tienes tu lugar asignado. Entonces, pues no sé, creo que el cine va cambiando mucho. Creo que sí, o por ejemplo, esto de ya eliminar prácticamente el no encontrar boletos, también hizo que se perdiera un poco esta magia que había antes de ir al cine, de buscar la película en ciertas salas. Ahorita levantas una piedra y se empieza a proyectar la película famosa del momento, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa ahí como que extraña en la exhibición, pero pues hay que ver cómo sigue evolucionando. Pues seguiremos hablando justamente de esto, de esta tendencia que parece que viene ya entre salas de cine, streaming, el 2025, las cosas que están cambiando y pues también nuestras sorpresas y decepciones y favoritas de este 2025. Seguimos en esta batalla de críticos. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Continuamos en esta batalla de críticos con lo mejor, lo peor del 2025. Ya hablamos un poco de las sorpresas, un poco de la tendencia. ¿Hay algo que les haya decepcionado este 2025? Así en términos generales, puede ser una película, puede ser algún género, no sé, algo que esperaban en este 2025 y que de plano no, no les dio como para más. Bueno, pues a ver, a mí, de los que me voy acordando ahorita, de lo que voy viendo, tuve 2 decepciones de terror importantes, sobre todo al inicio de año. Una fue El Hombre Lobo de Lee Juanel, que bueno, justamente yo tenía muchas ganas de ver esa película. ¿La vieron? Sí. Sí. Tenía muchas ganas de verla porque justamente Lee Juanel dirigió la última versión del Hombre Invisible, que me había parecido de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ya no caer en el mismo cliché y volver a hacer exactamente la misma película, nada más que con más presupuesto y con actores modernos, sino que en El Hombre Invisible, pues bueno, sí metieron una temática importante sobre el feminismo, ¿no? Sobre la violencia en casa, sobre esta mujer que tiene que plantarse frente al esposo abusivo y violentador, que me pareció bastante interesante. Y en El Hombre Lobo, pues justamente, al menos lo que mostraba el tráiler, era esta transformación. Este padre que tiene que cuidar a la familia, pues es quien nos está poniendo en peligro, ¿no? Pero al final la película me pareció, híjole, muy débil. En cuanto a dirección, no se ve ningún autor por ahí. No sé, para mí sí fue una decepción esa. Y la otra decepción que tuve en terror fue El Mono, dirigida por Osgood Perkins, que a mí en general Osgood Perkins me ha gustado bastante. Me gustó mucho, obviamente, pues la más famosa que tiene es Long Legs, pero bueno, yo disfruté mucho. ¿Cómo se llama esta de fantasmas que es maravillosa? Soy la cosa bella. Soy la cosa bella que La vive en cosa la es una casa. maravilla. Y es Hansel y Gretel a mí me gusta mucho. Hansel y Gretel, no, Gretel y Hansen. Ay, sí, porque la pone a ella en el centro. Pone a ella primero. Muy interesante. Long Legs, obviamente. O sea, tiene bastantes cosas buenas en terror. Osgood Perkins, obviamente hijo de Anthony Perkins. Y en El Mono, pues se veía que iba a ser una película, una adaptación de Stephen King.
La historia es bastante, no vaya, no es la película, no es la novela más aterradora de Stephen King, pero es muy divertida, ¿no? Y lo que hizo Perkins aquí, volvemos a lo mismo, ni parece dirigida por él, parece muy controlada por el estudio, siento que no lo dejaron hacer todo lo que él quería y pues queda como una película más de muñeco poseído, muñeco asesino, que igual se la pasa más o menos uno en el cine que, la verdad yo no me la pasé ni bien siquiera, me aburrió bastante. Y pues termina uno, bueno, yo terminé saliendo del cine así de, pues, ¿en dónde me dejaron a Osgood Perkins, no? Que suele ser un director muy bueno, bastante competente en el género. Y pues aquí fue, pues, como cualquier otro, ¿no? Como cualquier director por encargo. Digo, ya ahorita recordaré alguna otra, pero, bueno, y creo que una de mis principales decepciones este año, no de terror, pero sí de un director de terror que a mi parecer es de los mejores directores de terror trabajando ahorita, Mike Flanagan, hizo esta cosa espantosa que se llamó La vida de Chuck, que ¿No te gustó La vida de Chuck? no, me pareció horrenda, cursi, ñoña, moralina. No, no la disfruté nada. Y no porque esperara una película de terror por ser Mike Flanagan o por estar basada igual en una novela de Stephen King, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, eso ha pasado con, por ejemplo, con Sueño de Fuga, ¿no? En su momento de Frank Darabont o con The Green Mile. O sea, que un director que ha hecho terror y que se basa en novelas de Stephen King hace una película dramática y que le queda muy bien. Aquí sentí que también, o sea, fue demasiado tratar de embarrarnos el mensaje en la cara. Los personajes jamás me parecieron interesantes. La película en general siento que se cae desde el inicio y pues no. Creo que esas fueron mis tres decepciones más importantes de este año. ¿De ustedes? Híjole, Por pues ahí, Norma. yo a la que le tenía fe, bueno, me parecía una premisa muy interesante, era la de Him, ¿no? Producida por Jordan Peele. La dirige Justin Tipping, estoy viendo aquí, porque la verdad es que, pues, una premisa muy buena, que es cómo tratan a los jugadores afros en la NFL, ¿no? Como este tema del deporte, desde una versión que pretendía ser terrorífica, ¿no? Haciendo como toda una metáfora de lo que es, llevarlos al extremo para dar las marcas, lo que es el tema de la fama, de cómo manejar la fama. Se diluye en una cosa espantosa, ¿no? Que ya no sabe uno si que pretendían hacerlo, un tema así medio psicodélico, como con mucha influencia de Panos Cosmatos, ¿no? Sin llegar nunca a ese una cosa muy terrible, unas actuaciones muy malas. La película se diluye al finalmente en nada, y bueno, la vendían como esto nuevo, que finalmente Jordan Peele sí hace, ¿no? De tratar de estos temas con sentido y además con discurso, ¿no? Antirracial, y que finalmente termina siendo una cosa muy mal hecha, muy ridícula en ciertas ocasiones. Y sí, también en el tema del terror, pareciera que tampoco nunca llega a aterrorizarte, porque te da más coraje haber gastado tu tiempo en ver algo tan inocuo que no llega nunca a nada, y parecía como una película muy interesante, ¿no? Insisto, con una premisa que daba para muchísimo, ¿no? Incluso en clave terrorífica, ¿no? Y finalmente, pues no lo logramos, ¿no? Eso a mí me parece que fue la decepción del año, y fundamentalmente en películas que tienen que ver con terror, ¿no? Pues yo tengo una que se llama Parténope, Mm. de este Sorrentino, que llegué con muchas expectativas a verla y me pareció, sí, francamente mala, ¿no? O sea, es esta película que sí parece un largo anuncio de perfume, todo muy bonito, muy bien iluminado, una gran escenografía, y entonces, bueno, pues la película no se sostiene, ¿no? Este cineasta italiano que, pues, después de La Gran Belleza, ciertamente ha ido en picada, ¿no? Y esa me parece que es una película, Frank, muy decepcionante, ¿no? Yo todavía tenía esperanzas de ver algo, eh,
pues excepcional y relevante, pero pues, pero no. O sea, es un director que, digamos que para mí se me cayó, un ídolo de barro, ¿no? Es que se me cae, ¿no? Y, y creo que pues perdió muchos votos ante mí, ¿no? O sea, es una historia que no te cuenta nada, que está deshilada, ¿no? Que apuesta todo por la estética, pero nada por el contenido. Y, pues yo me quedaría así con una de las grandes decepciones de las películas que vi este año. Oye, pero Sorrentino se medio levanta con La Gracia, ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí Pues esa yo a me Sorrentino le perdí la fe. Pues creo que igual que Hugo, después de La Gran Belleza dije, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y las siguientes fueron una tras otra peor y peor y peor, que dije, ay, no, esto fue un chiripazo. Y no, porque esa que hizo que se llama Juventud, con Michael Caine y Harvey Keitel, a mí no me gustó, bueno, ni tantito. Y la siguiente, sí vi alguna otra, híjole, esta espantosa de fútbol, sí es de él, ¿no? Que se llama Fue la mano de Dios. Ah, claro. Sí, Creo sí. que sí es de él, también me pareció horrorosa. Entonces, no, siento que es de estos directores que les pega una película, además muy buena, muy bien hecha, muy lograda, y que quieren repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nada más no lo logra, ¿no? Pero bueno, voy a ver la última para ver si A nos ver si nos reconciliamos, reconciliamos con el Sorrentino y señor. yo. A mí Es sí me que gustó La Gracia. no hay manera El de tema me igualar, ¿no? pareció La muy gran belleza. interesante. No, La Gracia tiene este problema, pues que te pone el protagonista a un supuesto presidente de Italia. Ujú. Se va hasta arriba, ¿no? Sí, 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 una, sí. una historia, pero yo no lo veo como un atributo, sino como un defecto, ¿no? O sea, no pone, no pone el desafío narrativo a nivel de la gente, ¿no? Sino a nivel del presidente y tal. Entonces, pues me parece bastante cuestionable, ¿no? Sí, porque no abre el debate, es como decir, ¿yo qué haría si estuviera en esa posición? Pero es muy interesante porque sí se cruza con ¿qué dejarías tú como legado? Y bueno, hay un debate ahí de la eutanasia que es muy interesante, ¿no? No, el debate lo es, ¿no? Pero El debate digamos, es bien su interesante planteamiento y esta del pregunta de que está a lo guión, largo de toda la película, ¿no? ¿Quién es el dueño de nuestros días? claro, pero ponerlo en la voz del presidente de Italia, pues, ay, Sí, ay, no, no creo que sea un acierto, ¿no? Justo también Pero es no, muy sorrentino, ¿no? La gran belleza también parte desde una élite, ¿no? Tampoco sí, claro. nunca se centra tanto en las periferias, siento yo. En el populacho. claro, pero un tema como el aborto, o sea, yo creo que sí te estás metiendo con un tema, pues, que toca a todas las capas sociales, ¿no? Y la gran belleza no se acerca a un tema social, ¿no? así es. Para nada. Bueno, ya, para mí la gran decepción mía de este Mía de mí. 2025 fue esa exhibición de M de Depeche Mode de Fernando Frías, que para mí pintaba pues como una maravilla, ¿no? El concierto o la serie de conciertos que se grabaron en el ex Foro Sol, ahora Estadio GNP en la Ciudad de México, con un director mexicano, con esta idea de la pérdida de un integrante de la agrupación, el Día de Muertos, la trascendencia de la vida y la muerte. Creo que en el papel igual parecía bastante interesante, bastante que iba a ser un resultado como digno de ver y la verdad la exhibición en el cine para mí pues acabó siendo ver una maqueta, ¿no? O sea, todo se quedó en la idea. Hay creo que ciertos aspectos interesantes que se grabaron el día del concierto, no cae pues en este rollo de tres cámaras y la música y ya, o sea, creo que tiene aspectos estéticos interesantes que utiliza pues, tomas con celular, drones, pero tampoco nada que no se haya visto ya hace 20, 25 años. Creo que es interesante, pero no es para nada innovador. Y esta idea de mezclarlo con el Día de Muertos, al final siento yo que acaba siendo, pues no tiene, no se le ve una intención, ¿no? Siento yo que se queda así en la maqueta. Yo siento que el director llegó y les presentó a la gente de Depeche como, miren, pues así más o menos va a quedar
Y al final dijeron, no, pero pues ya estrenamos el viernes, ¿no? Entonces lo mandaron así. Ahora, el concierto, pues fueron 3 horas y media, y lo que vimos en el cine fue 1 hora 20, y Wow. 10 éxitos de Depeche Mode en MP3 y se acabó, ¿no? O sea, no, para mí sí fue bastante decepcionante porque era la oportunidad pues, de ver esta amalgama, creo yo, de un director mexicano, pues trabajando con una banda internacionalmente reconocida y trascendental, algo que pues muy pocas veces se ve, y siento que pues a ninguno de los dos le benefició esa No, y opción. además los conciertos, yo fui a verlos al Foro Sol, la banda volcada, ¿no? Es una banda con mucho arraigo en México, no solamente para la generación ochentera, ¿no? Había gente de todas las edades que coreaba las canciones, que entraba en las dinámicas con el grupo, y fue uno de los conciertos más emotivos y donde la gente más volcada hacia el grupo, y eso podría haberse aprovechado de mejor manera, incluso como recuerdo de quienes estuvimos ahí, ¿no? Y que pues dices, híjole, que me pasen 13 canciones, ¿no? Me parece que sí daba para mucho más, porque además el público mexicano es muy interesante para tomarlo como punto de referencia en un concierto, ¿no? Público mexicano, si los artistas son de su agrado, si son como en este caso tan representativos, lo entrega todo, ¿no? Y cantaron, bailaron, gritamos y demás, y pues sería bueno también hablar de esa manera de ver conciertos que sí es única en México. Y que eso no se ve reflejado para nada, ¿no? En esta exhibición. Y sí, creo que eso, que se desaprovechó esa oportunidad. Y hablando con esta onda de los conciertos, ya también hablamos del streaming. Pues, ¿qué pasa con esta teoría que dice que el primer lustro de la década, pues es más o menos lo que va a ejemplificar la década en tiempos futuros, ¿no? Por ejemplo, Take On Me de Ajá es del 85, pues a todos nosotros nos toca eh, pues, los ochentas, ¿no? O sea, los ochentas es, ajá, de Take On Me. ¿Cómo ven el 2025? ¿Creen que es esta tendencia de lo que va a ser o de lo que será la década? O sea, los conciertos en el cine, el streaming, estas tendencias políticas y apolíticas del cine, ¿cómo ven en términos generales? ¿Ha ejemplificado lo que está pasando en la década o es el escapismo? ¿Qué pasa? Mm, no sé quién. Bueno, yo creo, digo, ahorita podemos tener como que nuestras teorías, ¿no? Pero siento que va a definir mucho lo que va a ser el cine en este segundo lustro de la década, si el Oscar se lo lleva una batalla tras otra o no, porque es una película francamente antitrumpista, es una película que, bueno, hasta donde puede, obviamente, o sea, tampoco, vaya, les podemos pedir milagros, pero es una película que se va directo y denuncia directamente las políticas de Trump, el racismo en Estados Unidos, la forma de tratar a los migrantes, a los inmigrantes, perdón. Entonces, siento que ahora sí que si el gobierno de Trump deja que la película gane el Oscar, más allá de los votantes, pero ahí va a haber muchos intereses, obviamente, pero si sí gana el Oscar, siento que varios directores, obviamente, directores más serios, ¿no? Obviamente del tamaño de Paul Thomas Anderson, no sé, de Scorsese, del mismo Spielberg, etcétera, van a hacer cosas que ya estén un poquito más, que se vayan un poquito más, vaya, si no a la denuncia franca, hacia un tipo de cine más político, que era el que muchos hacían en sus inicios, ¿no? Entonces siento que va a ser muy interesante que yo creo que sí va a ganar una batalla tras otra, pero si sí lo gana, por ahí va a haber, creo que, un camino alterno de varios, de cine, ya nada más de presupuestos medianos, ¿no? Sino de cine de directores bastante reconocidos que van a empezar a tocar temas un poquito menos seguros. Entonces creo que por ahí va una cosa muy atractiva. Y a mí lo que me interesa sobre todo en este segundo lustro es el asunto de las plataformas, ¿no? Porque bueno, Netflix obviamente
cada vez se hace más grande, ¿no? Es como este juguetito que uno tenía y que decía, ay, qué padre, que empezó a comer y empezó a ser más grande y le dabas más comida y más crecía. Y ahorita es un monstruo que puede comprar lo que quiera en este momento, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esta última compra que al final creo que sí hizo de Warner. Entonces vamos a ver qué pasa por ahí. Digo, tampoco lo veo tan fatalista como que ya se terminó el cine y murió el cine y ya no Sí, vamos a yo ver nada en tampoco. cine. No, por supuesto que no. El cine va a seguir existiendo porque el cine sigue dejando mucho dinero. Pero el poder de las plataformas sí creo que fue una cosa que al momento en el que estamos ahorita, creo que ninguno nos lo imaginábamos cuando llegó Netflix, ¿no? Vaya, cuando Netflix era una empresa de unos chavitos que Ajá. llegaron a Blockbuster a decirles, oigan, no quieren ser nuestros socios, y Blockbuster les dijo, no, váyanse, y bueno, Blockbuster terminó quebrando y Netflix llegó a ser lo que es ahora, ¿no? Que es una cosa absolutamente desproporcionada, con un poder mediático enorme, y que sí, por un lado, le da amplia libertad a directores como Martin Scorsese, que gracias a Netflix ha podido hacer con un presupuesto completamente abierto y a su disposición, cosas como el irlandés, cosas como, vaya, otra plataforma, ¿no? Cuando Apple le produjo Los Asesinos de la Luna. O sea, siento que le está dando cierta libertad a directores legendarios, pero al mismo tiempo está abarcando todo el mercado, ¿no? Está comprando absolutamente todo lo que hay. Y hasta dónde va a parar esto, ¿no? ¿En qué momento va a decir Netflix, ok, qué pasa? Entonces va a llegar un momento en que van a ser la competencia directa Disney y Netflix, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a comprar a quién? ¿Quién Entonces, se por ahí gana está muy realmente, no? interesante. Y el otro tema que es un conflicto, digamos, del cine, es que Netflix no representa al cine tal cual, como fue concebido por los No, hermanos Lumière, que pusieron una sábana y proyectaron para convertir al cine, que ya existía porque ya lo había inventado la imagen en movimiento antes Edison, pero los Lumière lo hicieron que fuera una experiencia colectiva y desde entonces por eso el cine es lo que es, ¿no? Y se considera tal cual y ha sido como la gran duda e interrogante que se ha hecho sobre lo que significan las plataformas. Esto no es cine, esto es imagen en movimiento, para disfrutarse en forma privada en tu casa y casi individual. Y la experiencia colectiva es lo que sí es una experiencia cinematográfica desde el concepto más puro. Y Netflix no lo representa. Por eso hay todo este debate y conflicto que ha generado que pues, Netflix compre Warner, una de las grandes compañías, estudios de Hollywood, de los más antiguos, ¿no? Y lo que representa Netflix también con esa ambición y avaricia que está absorbiendo todo, ¿no? Como el Señor de los Anillos, ¿no? Morbo, pues, está tragando Ya hay cosas. la Tierra Media, ¿no? Y va por más, ¿no? Aunque su calidad no necesariamente sea la mejor, la más exigente, la más ambiciosa, como bajo la idea de que podamos ir a las grandes pantallas y ver producciones que nos van a dejar sin aliento, ¿no? Entonces Mm. ahí ese es el cuestionamiento sobre Netflix. Yo estoy de acuerdo sobre qué va a pasar con Netflix y demás, pero yo también quiero decir que la caída libre que ha tenido la asistencia del público al cine, no toda es culpa de Netflix, ¿no? no. O sea, tampoco es el único villano de la película, porque lo decía Hugo hace rato, ¿no? Si yo llego y está 20 veces la misma película, ay, me voy a mi casa y por lo menos en Netflix tengo la capacidad de escoger, ¿no? O sea, Netflix está llenando ese hueco. No quiero ver Avengers, no quiero ver Avatar, no quiero ver estas películas que a mí no me gustan, pues siempre puedo agarrar. Y ahora resulta, ¿verdad?, que puedo ver a Martin Scorsese en Netflix, ¿no? Y me puedo chutar 3 veces El Irlandés si quiero, que además es una gran película, también financiada por Netflix. Digo, Frankenstein estuvo financiada por Netflix y es una gran película de una hechura muy interesante. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, sí es preocupante que solamente existan 2 miradas, en este caso, Disney contra Netflix, de cómo debe ser el cine, y pensándolo efectivamente, como dice Hugo,
no como esta experiencia colectiva, sino como mero entretenimiento. Y el cine es mucho más que eso, siempre ha sido mucho más que eso. Pero tampoco es solamente culpa de las plataformas ni los coletazos de la pandemia. También la industria de la distribución y de la exposición en México se ha abusado de un modelo que hoy además es caro, ¿no? Está enfocado a 2, 3 opciones que son las que consideran que van a hacer dinero y que ya vimos que eso ni siquiera es del todo cierto, ¿no? Y además también ha dejado de ser un hábito. Creo que después de la pandemia perdimos el hábito de ir al cine y no han podido recuperarlo. La asistencia a los cines viene en caída libre desde hace varios años, ¿no? Y yo insisto, no todo es culpa de Netflix. También hay ahí otras responsabilidades y también lo que quiere ver el público y las opciones que tiene más a la mano, ¿no? Tampoco yo me acuerdo en un momento la piratería iba a matar al cine por andar comprándose películas a 20 pesos, ya no iban a pagar. Pues ni la piratería mató al cine, ni las plataformas todavía terminan de matar al cine. Lo que sí es cierto es que es cada vez más difícil para el público acceder a propuestas más diversas, diversificadas en este sentido, con mejor tratamiento, no encuentra siempre lo que quiere ver y entonces prefiere ir a donde tiene opción de hacerlo, ¿no? Creo yo que también ese tema está sobre la mesa. Y una noticia que siento yo que pasó por ahí desapercibida, de que los Oscars a partir del 2029 ya van a ser transmitidos en YouTube. Entonces, pues también, ya dónde va a estar el pretexto de decir esto no es cine, ¿no? O sea, si tu misma entrega de premio la vas a transmitir por streaming, ¿no? Entonces, ¿con qué ojos vas a venir a decirle a la gente es que esto no es cine, esto ya no se puede nominar cuando tú mismo estás haciendo partícipe de esa plataforma? Entonces, creo que también esa noticia por ahí a futuro, pues nos revela la tendencia de que pues, no sé si el streaming llegó para quedarse, porque también a veces apostamos por estas tecnologías y tienen su momento y su caída, pero creo que sí ya están marcando una idea de cómo se va a producir y de cómo se va a consumir las películas. Y creo que Hugo tiene toda la razón en el sentido de la experiencia colectiva en la sala, pero creo que la experiencia colectiva sigue existiendo. Por eso K-Pop Demon Hunters es el fenómeno que es, ¿no? Porque, o sea, sí lo ve cada quien solito en su casa, en su sala, pero al final afuera se vuelve una experiencia colectiva y se vuelve una forma de compartir información y que está generando este culto que las películas, como por ejemplo Star Wars, generó en su momento. Claro. Que por Pero- cierto, por ahí una noticia que digo, apenas me salió en redes, no sé si sea cierta o no, pero creo que como Disney, bueno, ahorita ya obviamente tiene la mayor parte de los derechos de las películas de Star Wars, en 2027, que se cumplen los 50 años del estreno del episodio 4, Una nueva esperanza, creo que Disney va a sacar, y eso sería un trancazote, que haría Disney, va a sacar otra vez las versiones originales sin las modificaciones que le hizo George Lucas a finales de los 90. Ande, pues. Ajá, entonces digo, creo que muchos de los que nos tocó en su momento verlas de Star Wars en su versión original, pues queremos verlas así otra vez, ¿no? Claro, Entonces claro. siento que, o sea, sí pueden ser unos monstruos chupasangre que quieren dinero, pero son muy inteligentes, ¿no? Entonces saben que volvernos a dar estas versiones, pues les va a traer mucho más público, que muchas personas que no tienen contratado Disney lo van a contratar nada más para A poder ver, esas opciones, y si las sacan a la venta, pues obviamente las vamos a comprar, ¿no? Porque queremos ver las versiones con las que crecimos de Star Wars y no las que por capricho de George Lucas sacó a finales de los 90 y le metió quién sabe qué cantidad de cambios ahí, ¿no? Pero creo que son movimientos estratégicos que les funcionan muy bien, entonces vamos a ver cómo se mueve la cosa por ahí. Eso es también algo que está sucediendo ahorita en las salas de cine, ¿no? O sea, yo igual el episodio 3 lo vi en este año otra vez en el cine por el aniversario no sé cuánto, y es algo que también estamos viendo constantemente, ¿no? Otra vez Alien, otra vez El Resplandor, otra vez estos grandes clásicos que justo están para el público que no lo pudo ver en pantalla y lo quiere ver, y también pues está para la gente que pues, no lo vio y lo quiere
revivir en esta experiencia cinematográfica. Entonces, pues puede ser que el cine se vuelva ese museo, ¿no? De las reliquias, y el streaming nos dé las tendencias actuales. Que también está padre, ¿no? De repente, o sea, me acuerdo hace unos años, hace como 10, 12 años, no me acuerdo cuánto, que no te acuerdas, como que fuimos a ver Casablanca al cine, ¿no? Que también está padre que tengamos esas opciones de ir a ver películas que se estrenaron, pues bueno, cuando ni siquiera habíamos nacido, ¿no? Yo en el Festival de Cine de Morelia pude ver Lo que el viento se llevó en pantalla grande, pues esa es una cosa espectacular. Por ahí estrenaron hace también como 8 años, hicieron un ciclo no me acuerdo cómo lo llamaron en Cinépolis, pero que pusieron en cine Lawrence de Arabia, que pusieron en cine Barry Lyndon, bueno, cualquier cantidad de películas que dices, esto se tiene que ver en Sí, pantalla está grande, padre. ¿no? Entonces, pues creo que también vale la pena no nada más tener salas, como decíamos, que ponen en 10 salas Avengers y en las 5 restantes Blancanieves versión seres humanos, ¿no? Entonces, está padre poder regresar a eso y verlo en una pantalla grande. Digo, sería una maravilla que lo pudiéramos ver en cine, obviamente en 35 milímetros, como sea, pero, y no en una proyección en digital, pero bueno, o sea, al menos ya poder verlas Es lo que hay. en una No, pero pantalla. también las restauraciones digitales, pues también aportan, ¿no? O sea, Claro, sí, 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 pero bueno, o sea, siento que sí es una parte importante, ¿no? Poder seguir viendo estos clásicos y al final, pues enterarse de dónde viene todo lo que vemos ahorita, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes blockbusters? Al final, El Mago de Oz con Judy Garland de Victor Fleming, pues fue un trancazo y fue lo que sería hoy un blockbuster como de los que hablábamos, ¿no? Que por un lado, al mismo tiempo, Victor Fleming hizo Lo que el viento se llevó y que fue la película más oscareada en el momento y tal, y al mismo tiempo hacía lo que El Mago de Oz, que obviamente, bueno, llevó a toda la gente a la sala y fue un exitazo tremendo. O sea, siento que Como no Wicked. estamos tan Eso diferentes, te iba ¿no? a decir, ahora tenemos Wicked. Tenemos Wicked, que creo que también esa segunda parte fue una decepción, Y pero hablando de decepciones, hablando de decepciones, pero sí, pues hay que ver cómo se va desenvolviendo, desarrollando este nuevo lustro. Y yo siento que sí vamos a tener varias sorpresas por ahí, unas no tan placenteras como otras, pero bueno, de que está interesante el panorama, sí es interesante. pues continuamos con esta batalla de críticos. No se muevan de donde están. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Estamos de regreso en esta batalla de críticos, ya a punto de terminar este primer especial del 2025 con el panorama completo de lo que sucedió. Y pues bueno, ya vendrá otro programa con el top, con nuestro top de lo mejor que vimos en el año. Pero para cerrar este primer especial, pues una recomendación de algo que ustedes creen que no está como, o que no va a estar en las listas, o que no ha estado en las listas de lo mejor del año, pero que sienten que vale la pena de este 2025. A ver, ¿quién se avienta A ver, ¿Quién yo va? me aviento. más? Pues yo creo que una película que yo esperaba fuera mayor protagonista en temporadas de premio, creo que ha sido muy nombrada en las listas especializadas de terror, pero no así en el cine que realmente la gente quiso ver este 2025. Ya es una gran película, es La Hermanastra Fea, ¿no? Yo la recomiendo ampliamente, creo que, bueno, y si ustedes me apuran, podría ser una precuela de La Sustancia. Pero esta idea del body horror para hablar del mandato de género, de las exigencias que tenemos las mujeres para vernos siempre jóvenes y bellas, es una gran metáfora a partir del cuento de la Cenicienta, una versión sí muy retorcida, muy oscura del cuento, pero que finalmente tiene este mensaje. Es una película muy bien construida, no le quita ni le pone al cuento original, salvo las metáforas, que son verdaderamente sorprendentes, bien construidas, siempre en un tono muy oscuro, hay mucho gore, hay mucha sangre, ¿no? Y muchas escenas muy perturbadoras, pero la verdad es que es una gran película y una reflexión así ameritaba ese tratamiento. Yo esperaba verla, incluso en algunas de las premiaciones no está, sí está en muchas de las listas de lo mejor del cine terror de este año, pero yo esperaba que un público más amplio la acogiera como acogió a La Sustancia el año pasado y pues no resultó así, pero es una gran película. La recomiendo muchísimo y para mí está entre lo mejor del 2025.
Yo tengo varias, sí, pero me quedaría con una que estuvo en cartelera ahora en diciembre, eh, que se llama Cuando llega el otoño, de François Ozon. No sé si la vieron, No, pero me gustó bastante. Es una película, pues, muy en el estilo de este cineasta francés. Una trama, pues, muy eh, establecida, digamos, en la construcción de personajes. Y, se trata de la relación que tiene una mujer mayor, ya de una adulta mayor, con su hija y su nieto, ¿no? Y cómo el director nos va contando la difícil relación de este personaje especialmente con su hija, ¿no? Que le guarda un gran rencor, no sabemos por qué, y después lo vamos a descubrir que es por su pasado, ¿no? Porque ella era una prostituta. Y se establece pues una serie de situaciones que me gusta mucho el guión, cómo lo va construyendo, porque van dando giros de tuerca en los momentos que menos lo esperamos, ¿no? Y primero viene esta revelación, luego viene otra, luego viene otra, ¿no? Y se sale, digamos, del librito de Save the Cat, ¿no? Que establece un esquema casi de fórmula para contarnos una historia y esta va por otro camino y, y en ese sentido pues es una película que disfruté mucho, muy en el estilo que decía de Ozon, que tiene pues un ritmo tal vez no vertiginoso, es un cine pues que hay que enfrentarlo con las cualidades, las características que tiene este director. Entonces, sí se la recomiendo mucho y ojalá la puedan. bueno, yo quiero recomendar dos, me voy rápido. Una es una película de terror que a mí me gustó mucho, que de hecho estuvo al mismo tiempo, sí, no, de hecho se estrenaron casi al mismo tiempo, junto con Weapons, que fue una de las más vistas de terror este año, pero a mí me parece bastante, bastante superior. Tráela de vuelta, Bring Her Back. O sea, es una película bastante, bastante, ahora sí que aterradora, tiene unas escenas tremendas, durísimas, que sí me dejaron bastante choqueado. Y es una historia muy dura, ¿no? Sobre la pérdida, sobre cómo, pues no poder enfrentar y no poder, entender la pérdida de un hijo y cómo una mujer que es, Sally Hawkins, que si el mundo fuera justo, Toni Collette habría ganado el Oscar a Mejor Actriz por Hereditary y Dios. ganaría Sally Hawkins por Bring Her Back. Pero bueno, es una película, a mi parecer, yo creo que la mejor película de terror del año o una de las mejores. Vale mucho la pena, ya se puede ver en HBO. Y ahora más me voy rápido para recomendar también una que se llama Friendship, Amistad. Se puede ver en Paramount Plus. Es una película dirigida por Andrew DeYoung y protagonizada por Tim Robinson y Paul Roth, que tiene mucho, ves así tal cual, unos vecinos, obviamente Paul Rudd es el vecino guapo, increíble, que todo mundo queremos ser su amigo, como es Paul Rudd, y un vecino, pues obviamente que es todo lo contrario, que hasta le puede tener cierta envidia, pero se hacen amigos y el vecino, pues obviamente no popular, se empieza a obsesionar con él y se va a ciertos puntos bastante, bastante oscuros para una comedia. Friendship es una película muy en el estilo de Cable Guy, de que por eso justamente creo que no terminó siendo tan exitosa en taquilla porque pues nos daba una visión de Jim Carrey muy diferente a la que teníamos y que llegaba a ser un personaje dentro de la comedia pues bastante oscuro, ¿no? Y pasa eso un poco con Friendship, que es una comedia negra muy divertida que llega a lugares bastante, bastante inquietantes. Entonces la recomiendo. Friendship se puede ver en Paramount Plus. Y ya. Pues yo tengo una recomendación que anda por ahí también en el streaming, que para mí fue una de las sorpresas del año en el sentido de que me sorprendió que nadie la pelara mucho, que igual tenía muy poquitas funciones y es una película muy divertida que es Las aventuras de Dogman, que es como del mismo universo
del Capitán Calzoncillos. Ujú. Es una película de animación, la verdad, igual, no nada que ver con la animación de Pixar, nada que ver con la animación de Disney. Sí, una animación bastante profesional, pero con este estilo de dibujos infantiles y una historia muy divertida, muy, muy divertida. Habíamos 5 personas en la sala y 3 eran niños, pero todos nos reíamos mucho. Y creo que tiene también, como diría Norma, bonito mensaje. Tiene también esta idea de la masculinidad, de las nuevas masculinidades, de enfrentarse a la imagen del padre, pero ya no tampoco en ese sentido del western, ¿no? Y de Star Wars, sino ya con ese sentido también pues de la sensibilidad, ¿no? De cómo afrontar esa figura paterna dura, recta, temible, pero desde otro ángulo. Y la verdad, para mí, una de las películas más encantadoras de este 2025, que pues pasó desapercibida, que tuvo muy poquitas funciones, pero creo que vale mucho la pena las aventuras de Dogman. Esa para mí sería la recomendación de este 2025 antes de nuestro top. ¿Alguien? Bueno, ¿Algo más? ¿Está todo listo? Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros este 2025, perdón, y pues bueno, queda pendiente nuestro top, nuestras mejores películas, las que vimos, las que ampliamente vamos a recomendar y vamos a discutir, pero eso será en otro capítulo de esta batalla de críticos. Gracias por escucharnos, déjenos sus comentarios, sus likes, sus reflexiones sobre este año cinematográfico y pues también sus sorpresas y decepciones. Gracias a todos. Bye. Bye bye. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Miguel Ravelo y Hugo Lara. Una producción de Corre Cámara.